Las cámaras habían dejado de rodar hace mucho tiempo en el set de Happy Days. La chaqueta de cuero que definió una era televisiva colgaba en algún lugar del Smithsonian. Sin embargo, décadas después, cuando Henry Winkler se acercaba a su cumpleaños número 80, algo permanecía sin resolver en la historia de una de las amistades más queridas de la televisión. Entre tomas en ese lote de Paramount en los años 70, entre los pulgares arriba y las frases célebres, entre la fama que envolvía a un joven actor y los sueños de dirección que atraían a otro, había una verdad sobre Henry Winkler y Ron Howard que el público nunca comprendió del todo. Alphonse y Richie Cunningham eran como hermanos en la pantalla, señaló una vez la historiadora de televisión Barbara Thompson. Pero, ¿qué sucede cuando un personaje se vuelve más grande que el propio programa? ¿Qué le pasa a una amistad cuando el foco de atención cambia? La respuesta tardaría casi medio siglo en surgir completamente. A los 80 años, Henry Winkler finalmente habló sobre la complicada realidad de su relación con Ron Howard durante la era de Happy Days, una verdad que redefine nuestra comprensión de uno de los dúos más icónicos de la televisión. Hoy exploraremos lo que realmente sucedió entre estos dos actores cuando las cámaras no estaban rodando, cómo navegaron las cambiantes mareas de la fama y por qué esta historia importa no solo a los fanáticos de una querida comedia, sino a cualquiera que haya tenido que mantener una amistad bajo circunstancias extraordinarias. Nacido el 30 de octubre de 1945 en Manhattan, Henry Winkler creció en un hogar donde el logro lo era todo. Hijo de inmigrantes judíos alemanes que habían escapado de la Alemania nazi justo a tiempo, el joven Henry luchó con dislexia no diagnosticada, lo que llevó a su padre a llamarlo Dummer Hund, perro estúpido. Lo que sus padres no podían ver era la notable inteligencia emocional de su hijo, su capacidad para leer una sala, para entender las dinámicas no expresadas entre las personas, para empatizar profundamente. Yo veía el mundo de manera diferente, reflexionaría Winkler más tarde. No podía procesar palabras en una página, pero podía leer cada emoción en el rostro de una persona. Esta sensibilidad, nacida de la lucha infantil, más tarde informaría tanto su actuación como su comprensión de las complejas dinámicas en el set, cuando una estrella comienza a eclipsar a otra, pero aquí es donde se complica. La misma empatía que haría a Winkler querido por sus compañeros de reparto, también lo haría muy consciente de las dinámicas de poder cambiantes que estaban a punto de desarrollarse. En 1973, un Winkler de 27 años, con solo un puñado de créditos menores a su nombre, se presentó a una audición para una nueva comedia de situación de ABC ambientada en Milwaukee en la década de 1950. El papel de Arthur Fonzarelli, The Fonz, fue concebido inicialmente como un personaje menor, un tipo duro que contrastaba con la estrella prevista del programa, Richie Cunningham de Ron Howard. Mientras tanto, Howard ya era realeza televisiva, habiendo crecido ante los ojos de América como Opie Taylor en The Andy Griffith Show. Durante su audición, Winkler tomó una decisión crucial que cambiaría la historia de la televisión. En lugar de interpretar a The Fonz como un matón unidimensional, infundió al personaje una sorprendente ternura bajo el exterior de cuero. Conocía a tipos así en Nueva York, explicó más tarde. Eran duros, sí, pero siempre había algo más bajo la superficie. Los productores quedaron instantáneamente encantados. Lo que no podían saber era cómo esta decisión de casting alteraría fundamentalmente la trayectoria del programa y pondría a prueba una amistad que apenas había comenzado. Cuando Happy Days se estrenó el 15 de enero de 1974, estaba concebido como el vehículo de Ron Howard. Sin embargo, para la segunda temporada, algo inesperado estaba sucediendo. El público se estaba enamorando de The Fonz. Sus frases, y siéntate en eso, se repetían en los patios de las escuelas de todo Estados Unidos. Su chaqueta de cuero se volvió icónica. Su gesto de pulgares arriba entró en el léxico cultural. Entre 1974 y 1980, Winkler refinó al personaje con un genio sutil, encontrando la humanidad en lo que podría haber sido una caricatura. Alphonse apareció en Happy Days, de 1974 a 1984, Laverne and Shirley, en 1976, y Mork and Mindy, en 1978, convirtiéndose en el embajador entre programas de ABC. Mientras tanto, Winkler obtuvo 3 nominaciones al Emmy en 1976, 1977 y 1978, y ganó 2 Globos de Oro en 1977 y 1978. Lo que el público no vio
Fue la tensión interna que este éxito creó. Los ejecutivos de ABC, al ver la popularidad de Fonzie, comenzaron a presionar por más tramas centradas en Fonzie. La mercancía, con la imagen de Fonz, inundó las tiendas y lentamente, inevitablemente, el programa que había sido concebido como Richie Cunningham y amigos se estaba convirtiendo en Fonzie y compañía, y fue entonces cuando todo cambió. Ron Howard había crecido en sets de televisión. Hijo del actor Rance Howard, había sido dirigido por leyendas como Andy Griffith, quien le enseñó no solo sobre actuación, sino sobre dignidad en el negocio del entretenimiento. Para cuando comenzó Happy Days, Howard no solo pensaba en su carrera como actor. Él soñaba en silencio con convertirse en director. Ron siempre estaba observando las configuraciones de la cámara, haciendo preguntas entre tomas. Recordó el director de Happy Days, Jerry Paris. Estaba estudiando el oficio incluso mientras actuaba en él. La relación entre Howard y Winkler fue, según todos los relatos, respetuosa desde el principio. Eran tipos de artistas diferentes con ambiciones distintas. Howard era metódico, cerebral, ya pensando en la vida detrás de la cámara. Winkler era intuitivo, emocionalmente sintonizado, completamente inmerso en dar vida a Fonzie. Lo que casi nadie se dio cuenta fue que a medida que la popularidad de Fonzie explotaba, creando lo que más tarde se llamaría la fiebre de Fonzie, la dinámica entre estos dos hombres sería puesta a prueba de maneras que revelarían sus verdaderos caracteres. La pregunta no era si su amistad sobreviviría, sino cómo se transformaría. Para 1975, la tensión se estaba volviendo evidente. Supuestamente, los ejecutivos de la cadena consideraron cambiar el nombre del programa a Los Días Felices de Fonzie. Los materiales promocionales presentaban cada vez más a Winkler en el centro. Las entrevistas de prensa comenzaron a centrarse más en el Fonz que en Richie Cunningham. Hubo un momento en que me di cuenta de que el personaje había cobrado una vida que nunca imaginé, dijo Winkler más tarde al New York Times. La gente ya no veía a Henry, veían a Fonzie. Eso es tanto emocionante como aterrador. Para Howard, el cambio creó un extraño predicamento. Aún siendo técnicamente el protagonista del programa, se encontró cada vez más en un papel secundario. La prensa comenzó a especular sobre la tensión entre los actores. Los columnistas de chismes buscaban signos de celos o resentimiento. El desgaste físico también fue considerable. Winkler sufrió lesiones en la espalda al realizar las acrobacias de Fonzie. El peso emocional de la fama repentina afectó su vida personal. Mientras tanto, Howard sentía la silenciosa presión de ver cómo su posición en el programa que lideraba se erosionaba lentamente. Ahora, si te preguntas cómo manejaron dos jóvenes esta situación extraordinaria, cuando la estrella ascendente de uno parecía venir a expensas del otro, esperarías una historia de ego de Hollywood y rivalidad amarga. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto sobre lo que realmente sucedió entre Henry Winkler y Ron Howard. En 2023, cuando Winkler se acercaba a su cumpleaños número 80 y reflexionaba sobre una carrera que abarcaba más de 5 décadas, finalmente abordó la tensión largamente especulada, con notable franqueza en sus memorias, Being Henry, The Fonz and Beyond. La verdad sobre Ron y yo durante Happy Days es algo que he necesitado aclarar durante años, escribió Winkler. Todos asumieron que había celos y resentimiento a medida que la popularidad de Fonzie crecía. Esperaban una típica batalla de egos de Hollywood. Lo que realmente sucedió fue algo completamente diferente. Lo que Winkler reveló fue que en esos momentos cruciales, cuando el Fonz estaba eclipsando a Richie Cunningham, cuando hombres menores podrían haber sucumbido a la rivalidad, Howard tomó una decisión que definió tanto su relación como su carácter. Ron vino a mi camerino un día después de que recibimos el último guión, otro episodio centrado en Fonzie, recordó Winkler. Estaba nervioso, esperando tensión. En cambio, dijo algo que nunca olvidaré. Esto está funcionando para el programa, Henry. Hagámoslo genial juntos. Este simple momento de gracia, explicó Winkler, marcó el tono para todo lo que siguió. Mientras la prensa buscaba signos de conflicto, lo que realmente sucedía detrás de escena desafiaba los estereotipos de Hollywood. La narrativa común sobre Happy Days sugiere que Howard dejó el programa en 1980 porque resentía el dominio de Fonzie. La realidad, como ambos hombres han aclarado, era mucho más matizada. Howard había estado cultivando ambiciones de dirección desde su adolescencia. Su partida fue menos sobre huir de la sombra de Fonzie y más sobre perseguir un sueño que había tenido mucho antes de que comenzara Happy Days.
Lo que a menudo se pasa por alto es cómo el productor Gary Marshall manejó las dinámicas cambiantes. Según tanto Winkler como Howard, Marshall fue transparente sobre la presión de la cadena para presentar más a Fonzie. Nunca enfrentó a los actores entre sí, sino que creó un ambiente donde podían abordar los cambios abiertamente. Gary literalmente nos llamaba a ambos a su oficina, recordó Howard más tarde en una entrevista conjunta con Winkler. Decía, ABC quiere más Fonzie. ¿Cómo hacemos que esto funcione para el programa y para ambos? Esa transparencia previno muchos problemas. Los veteranos de la industria reconocen que esta situación es rara. La mayoría de los programas que experimentan un cambio tan dramático en la popularidad de un personaje implosionan por la tensión interna. El hecho de que Happy Days continuara exitosamente con su elenco intacto habla de algo inusual que sucedía detrás de escena. Pero aquí es donde se complica. Las decisiones que estos jóvenes actores tomaron en privado moldearían no solo sus carreras, sino su amistad de 5 décadas de maneras que no podrían haber imaginado. En 1980, Ron Howard tomó la decisión de dejar Happy Days. La prensa especuló de inmediato que este era el punto de quiebre inevitable, el resultado final de años de tensión por el dominio de Fonzie. Los titulares prácticamente se escribieron solos. Ron Howard huye de la sombra de Fonzie. Pero la verdad, como ambos hombres confirmarían más tarde, era completamente diferente. Howard se iba para dirigir, no para escapar. Su primera película importante, Grand Theft Auto, 1977, ya había demostrado su potencial detrás de la cámara. Lo notable es lo que sucedió después entre los dos actores. Cuando Ron me dijo que se iba para dirigir a tiempo completo, fui la primera persona en apoyarlo, reveló Winkler en una entrevista de 2023. Sabía que ese era su sueño mucho antes de que Fonzie se hiciera popular. Y Ron hizo algo igualmente importante. Me aseguró que podría dirigir episodios de Happy Days si quería intentarlo. Este intercambio, este apoyo mutuo en lo que podría haber sido un punto de quiebre, transformó lo que podría haber sido el fin de una relación en un nuevo comienzo. Howard pasó a dirigir Night Shift, 1982, eligiendo a Winkler para un papel principal que le ayudó a comenzar a liberarse del encasillamiento de Fonzie, que amenazaba con definir toda su carrera. Y fue entonces cuando todo cambió, no con celos o resentimiento, sino con una colaboración que superaría al programa que los unió. A medida que la carrera como director de Howard despegaba con películas como Splash en 1984, Cocoon en 1985 y eventualmente Apolo 13 en 1995 y Una mente brillante en 2001, Winkler enfrentó el desafío que muchos íconos de la televisión encuentran: escapar de la atracción gravitacional de su papel definitorio. La década de 1980 resultó difícil mientras Winkler luchaba contra el encasillamiento. Su avance llegó a través de la reinvención, pasando a la producción y dirección. Para 1993 había cofundado Winkler Rich Productions, dándole el control creativo que nunca tuvo como actor. Su trabajo produciendo programas como MacGyver de 1985 a 1992 demostró su rango más allá de la actuación. El regreso de Winkler a la actuación prominente llegó en los años 2000 con papeles reveladores en Arrested Development de 2003 a 2019, como el incompetente abogado Barry Zuckerkorn, y más tarde en Barry de 2018 a 2023, lo que finalmente le valió su primer premio Primetime Emmy en 2018 a los 72 años. A lo largo de estas décadas de evolución profesional, ocurrió algo notable. La amistad entre Winkler y Howard se profundizó. Permanecieron en la vida del otro a través de transiciones de carrera, hitos familiares y los inevitables altibajos de la industria del entretenimiento. Hemos estado en las bodas de los hijos del otro, señaló Winkler en 2020. Hemos celebrado victorias y nos hemos apoyado en los contratiempos. Eso no es común en este negocio. Lo que casi nadie se dio cuenta fue que la semilla de esta conexión duradera se plantó en esos tensos primeros días, cuando eligieron la colaboración sobre la competencia. A medida que Winkler se acercaba a los 80, sus reflexiones sobre la relación con Howard se volvieron más matizadas. En múltiples entrevistas alrededor del lanzamiento de sus memorias en 2023, abordó conceptos erróneos que habían persistido durante décadas. La gente quiere el cliché de Hollywood, los celos, las puñaladas por la espalda, explicó Winkler en una entrevista de podcast. La verdad sobre Ron y yo
Es tanto más simple como más profundo. ¿Sentí a veces la presión de ser Fonzie? Absolutamente. ¿Se sintió Ron a veces relegado en su propio programa? Estoy seguro de que sí. Éramos humanos, pero lo que nos definió no fueron esos sentimientos, sino cómo elegimos manejarlos. Winkler aclaró que su relación no era perfecta. Tenían desacuerdos creativos, momentos de frustración, la fricción normal de dos artistas apasionados trabajando bajo presión. Pero estas tensiones naturales nunca se convirtieron en la rivalidad que Hollywood esperaba. Lo que quiero que la gente entienda, dijo Winkler, es que nuestra amistad no se trataba de negar sentimientos difíciles. Se trataba de no dejar que esos sentimientos definieran nuestra relación. Esa es la verdad que se ha simplificado en exceso durante años. Esta realidad matizada, que mantener su conexión requería trabajo, comunicación y respeto mutuo, ofrece una historia más auténtica y valiosa que la enemistad imaginada o una fantasía sin fricciones. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. La decisión de apoyarse mutuamente no solo preservó una amistad, sino que creó una asociación creativa única que beneficiaría a ambos hombres durante décadas. Detrás de las cámaras, tanto Winkler como Howard construyeron vidas basadas en la familia y valores que trascendieron Hollywood. El matrimonio de Winkler con Stacy Weitzman ha perdurado desde 1978, produciendo 2 hijos y nietos a los que adora. Su lucha con la dislexia, diagnosticada solo cuando tenía 31 años, lo llevó a coautorizar la popular serie de libros infantiles Hank Sipser sobre un niño disléxico, convirtiendo su mayor desafío en una fuente de inspiración para otros. El matrimonio de Howard con su novia de la escuela secundaria, Cheryl Alley, ha perdurado desde 1975. Su reputación como uno de los directores más decentes de Hollywood, respetuoso con los equipos, leal a los colaboradores, refleja los valores que demostró en el set de Happy Days. Lo que nos conecta más allá del trabajo, reflexionó Winkler en 2022, es que ambos ponemos a la familia primero. Ambos entendemos que todo esto, la fama, el éxito, no significa nada si no tienes personas con quienes compartirlo. Esta base en los valores familiares ayudó a ambos hombres a sobrellevar las circunstancias extraordinarias de su temprana fama. También proporcionó perspectiva durante momentos desafiantes de la carrera, cuando Winkler luchó con el encasillamiento o cuando Howard enfrentó decepciones críticas. Ahora, si te preguntas si estos valores compartidos fueron parte de lo que les ayudó a navegar el fenómeno de Fonzie con tanta gracia inusual, esa percepción sería exactamente correcta. El impacto de cómo Winkler y Howard manejaron su situación única se extiende mucho más allá de Happy Days. Su enfoque creó un modelo de cómo los coprotagonistas podrían navegar dinámicas cambiantes con integridad. La influencia de Winkler abarca generaciones, desde su icónica interpretación de Fonzie hasta su trabajo ganador de un Emmy en Barry, desde sus libros para niños hasta su presencia en redes sociales que irradia calidez genuina. El legado como director de Howard incluye Willow en 1988, Backdraft en 1991, El Código Da Vinci en 2006 y documentales como Pavarotti en 2019, creando una obra notable por su versatilidad. Juntos han influido en cómo Hollywood entiende las asociaciones creativas. Actores como Michael J. Fox, Jennifer Aniston y Bryan Cranston han citado su ejemplo al hablar sobre cómo manejar el éxito de un personaje destacado sin dañar las relaciones del conjunto. La productora que Howard cofundó, Imagine Entertainment, ha producido proyectos como Arrested Development, que presentó a Winkler en un brillante papel cómico, cerrando así el círculo de su colaboración. Este casting no fue mera sentimentalidad, demostró la genuina apreciación de Howard por los talentos de Winkler más allá de The Fonz. Lo que nos mostraron, señaló el productor de televisión Greg Berlanti, es que el juego de suma cero de Hollywood, esta idea de que el éxito de una persona debe ser a expensas de otra, es un mito destructivo. Sus carreras prueban que hay otra manera. Y fue entonces cuando todo cambió, no solo para ellos, sino para quienes siguieron su ejemplo. ¿Hubo alguna vez tensión real entre ellos? Winkler ha reconocido que hubo momentos difíciles, especialmente cuando los ejecutivos de la cadena presionaron para que hubiera más Fonzie sin considerar cómo afectaba al equilibrio del programa. Pero ambos hombres optaron por abordar estos desafíos directamente en lugar de dejar que el resentimiento creciera. ¿Por qué esperó tanto Winkler para Compa?
compartir estos detalles. Algunas verdades necesitan perspectiva, explicó en 2023. Necesité décadas para comprender completamente lo que navegamos juntos, y, honestamente, la gente no estaba lista para una historia sobre cooperación en Hollywood. Querían drama, rivalidad. Ahora, en mis años posteriores, estoy menos preocupado por alimentar esa expectativa. ¿Resentía Howard la popularidad de Fonz? Según él mismo, no. Ya estaba soñando con dirigir, ha mantenido Howard consistentemente. De alguna manera, la popularidad de Henry me dio más libertad para comenzar esa transición. No es la historia que la gente quiere escuchar, pero es lo que realmente sucedió. ¿Ha durado su amistad realmente todas estas décadas? Según todos los informes, sí, regularmente aparecen juntos en eventos de la industria, se refieren el uno al otro con cariño en entrevistas y continúan encontrando formas de colaborar. En 2020, Howard eligió a Winkler para su película, The Shrinking of Treehorn, su última reunión profesional. ¿Qué causó realmente que Howard dejara Happy Days? Según ambos hombres, siempre fue el plan de Howard hacer la transición a la dirección. El momento, después de 7 temporadas, le permitió salir con el programa aún exitoso, mientras perseguía sus ambiciones de dirección en un momento óptimo de su carrera. A los 80 años, las reflexiones de Henry Winkler sobre su relación con Ron Howard revelan algo profundo sobre cómo navegamos las presiones competitivas de la vida. Los jóvenes actores, que podrían haberse convertido en rivales, en cambio se hicieron amigos de por vida al tomar decisiones diarias para apoyarse en lugar de socavarse mutuamente. Mirando hacia atrás ahora, escribió Winkler en sus memorias, veo que lo que sucedió entre Ron y yo en Happy Days no se trataba solo de nuestras carreras, se trataba del tipo de hombres que estábamos decididos a ser. Podríamos haber escuchado las voces que nos empujaban hacia los celos y la competencia. En su lugar, elegimos algo más difícil, pero infinitamente más gratificante. Esta perspectiva, adquirida a través de 8 décadas de experiencia de vida, nos lleva de vuelta a ese lote de Paramount, donde 2 jóvenes actores enfrentaron una situación extraordinaria. La verdad que Winkler finalmente compartió no era sobre escándalo o conflicto, sino sobre algo mucho más contracultural en Hollywood, una amistad genuina mantenida a través de circunstancias desafiantes. Pero aquí es donde se complica. A veces, las historias más poderosas de Hollywood son las que desafían nuestras expectativas de drama y, en cambio, nos muestran cómo es la verdadera integridad cuando las cámaras no están rodando. En una industria conocida por relaciones desechables y alianzas convenientes, el vínculo entre Henry Winkler y Ron Howard se erige como un testimonio silencioso de una posibilidad diferente. Su historia nos recuerda que cómo respondemos al éxito, tanto el nuestro como el de los demás, revela mucho más sobre nuestro carácter que el propio éxito. Quizás la verdad más profunda que Winkler finalmente compartió a los 80 años no fue sobre el pasado en absoluto, sino sobre cómo avanzar en la vida con gracia, celebrando los viajes de los demás incluso mientras navegamos los nuestros, eligiendo la conexión sobre la competencia, entendiendo que hay suficiente luz para que todos brillen. Al final, la historia de Fonz y Richie Cunningham, de Henry y Ron, trasciende Hollywood para tocar algo universal sobre la amistad, la dignidad y el valor de elegir el camino más difícil y mejor.